Hola, mi nombre es Adriana Arroyo Ortega y hoy quiero hablarles de la investigación feminista, que se encuentra en el campo paradigmático de lo que hemos venido construyendo como investigación militante, porque precisamente la investigación feminista pues reconoce que hay maneras de construcción del conocimiento que han sido hegemónicamente androcéntricas y que frente a eso es necesario construir otras formas de hacer investigación. Y desde ahí un poco entrar a reflexar qué es eso de las feministas, los feminismos, las epistemologías críticas feministas que revelan y desafían las desigualdades epistémicas y revelan y desafían las desigualdades sistemáticas que se han venido generando en términos sociales, en los campos educativos, en distintos escenarios. Y ahí creo que un punto fundamental es atrevernos a entender que la pluralización, que no estoy hablando de feminismo, sino de feminismos, porque la pluralización tiene un sentido. Y tiene sentido porque precisamente lo que hay es al interior del campo de los feminismos una multitud de apuestas de lugares de enunciación diversos, en donde lo que permite es construir un campo también muy enriquecido, sumamente interesante y que siempre se encuentra en diálogos, disputas y negociaciones. Entonces, aquí quiero retomar la perspectiva de Allen, quien nos dice que el feminismo o los feminismos son simultáneamente epistemologías, metodologías, ontologías y praxis. Esto desmantela o la búsqueda fundamental de los feminismos, que creo que eso es muy importante también aclararlo, es desmantelar las estructuras patriarcales que marginalizan los cuerpos feminizados. Es decir, que la búsqueda de los feminismos generar criterios de equidad para todos, para todas, para todes, no exclusivamente para las mujeres, aunque se reconoce que un grupo que ha estado históricamente oprimido a nivel global han sido precisamente las mujeres. Y esa opresión histórica hace que haya esta necesidad de evidenciar las violencias misóginas, las violencias institucionales, las violencias patriarcales y todas las formas de minorización que las mujeres han sufrido históricamente y que han entrado en detrimento de sus propias vidas, de sus posibilidades y sus aportes a las sociedades. Uno de los aportes entonces en esta misma clave más contundentes que ha tenido el feminismo ha sido esta denuncia del patriarcado. El patriarcado como un sistema social, político, económico y cultural que oprime y organiza jerárquicamente los cuerpos, los afectos y los saberes. Este sistema entonces le da un lugar mucho más en la estructura patriarcal son los hombres y por eso también hay esta idea que está además, no es un invento, que está además en términos generales explicitada, reflexionada e investigada, que la ciencia misma ha sido un sistema patriarcal y androcéntrico. Por eso también entonces la necesidad de hacer una investigación que esté más en estas claves. Este sistema entonces pone como en la punta de esa pirámide a lo que se considera que es la masculinidad hegemónica y deslegitima y subordina todo aquello que se asocia a lo femenino. Los feminismos, y esto también creo que es un asunto importante, no están pensando que la lucha es una lucha binaria entre hombres y mujeres. Aquí creo que los aportes de muchas feministas, y quiero especialmente citar a Ochik Uriel, es reconocer que el patriarcado también nos habita a las mujeres, que también está presente, no hay una fuera de este sistema patriarcal o el sistema heteropatriarcal, podríamos decir. Muchas veces las propias mujeres reproducimos o reproducen esquemas sexistas y por eso la transformación requiere un profundo proceso de reflexión, un profundo proceso de conciencia crítica individual y colectiva que nos involucre a todos y a todas más allá de nuestro género, pero que sin duda para los feminismos es muy importante revisar y explicitar cómo estas estructuras patriarcales operan en todas nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Y cómo esto entonces hace que el feminismo y las investigaciones feministas y los feminismos estén en una búsqueda que creo que es fundamental que podamos entender y es la búsqueda por la emancipación más allá del género, luchando contra asuntos como la heteronormatividad, la reproducción del patriarcado, incluso entre las mujeres, como diría Bell Hooks. Entonces, los feminismos y la investigación feminista es una praxis ético-política. Por eso, traerla a este espacio implica reconocer que en la formación posgraduada también es muy importante interrogar esas construcciones hegemónicas de género y sexualidad.
esas construcciones en las que hemos sido criados, en las que constantemente estamos siendo socialmente y culturalmente educados, pero que es necesario interrogarlas porque esas construcciones afectan y generan desigualdades históricas, pero generan desigualdades también de forma contemporánea en los relacionamientos sociales, en las relaciones de pareja, en el mundo del trabajo, en el mundo educativo. Y además también es importante conocer esas posibilidades de producción y apropiación social del conocimiento, conocer metodologías que hagan estas interrogaciones de una manera rigurosa y comprometida. Las cifras de feminicidio, de violencia sexual, que se están actualizando cada vez más, nos hablan no solo de la densidad de la violencia alrededor de las mujeres, sino también de la necesidad de hacer investigación alrededor de estos ejes temáticos, que en muchos casos no son los ejes más visitados de una investigación más hegemónica. Esto implica que los feminismos un poco y la investigación feminista se concentra en desafiar la invisibilización de estos problemas, de los problemas que afectan a las mujeres y a los cuerpos feminizados, y los problemas, y además para proponer desde ahí lo que se denomina las microrevoluciones en la vida cotidiana. Esto implica una crítica a esas formas patriarcales, y eso implica que la investigación feminista, que nos ha dicho que lo personal es político, pues nos lleve a despatriarcalizar desde la experiencia personal y colectiva. Entendiendo que el patriarcado es un sistema que se materializa en nuestros cuerpos y en nuestras formas de relacionamiento, pero que siempre será posible interrogarlo y evidenciar maneras de transformarlo desde el punto de vista colectivo y subjetivo. Como afirma Judith Butler, que para la investigación feminista es una autora fundamental, el género es una construcción. Y esto creo que es muy importante que lo podamos entender. El género es una construcción, es un ejercicio performativo, no es una esencia. Es decir, esa idea muy naturalizada de que las mujeres se visten de determinada manera, usan determinados colores y los hombres otros, es una idea sumamente patriarcal. Y es una idea que tenemos que deslocalizar, que tenemos que interrogar, que tenemos que transformar para que podamos tener múltiples maneras de ser hombre, múltiples maneras de ser mujer, para que no haya una categoría, una cuadrícula en la cual nos encerremos o nos encierren, y porque precisamente la construcción de pensamiento que un egresado de una maestría en educación, de una maestría en infancias, puede hacer y que no puede desconocer es cómo la performatividad del género atraviesa las relaciones sociales y cómo hay problemas acuciantes alrededor de las mujeres y las niñas y de la producción de masculinidades también que sacuden, que interrogan, que están atravesando los distintos escenarios educativos y sociales. Hoy más que nunca es muy importante acercarnos a estas metodologías, a estas propuestas investigativas, a estas propuestas epistémicas para salir de esos marcos más domesticados, más patriarcales en los que también nosotros como investigadores e investigadoras hemos estado instalados. Las epistemologías feministas entonces están profundamente arraigadas en las experiencias de las mujeres, conectando siempre, o la gran mayoría de las veces, la teoría del activismo. Esto tiene un sentido porque muchas de las académicas que hacen investigaciones feministas pues también son activistas en el campo. Y las implicaciones que esto tiene es que hay siempre una conexión entre la acción, la transformación y las maneras en que se agencia la investigación. La búsqueda entonces es interrumpir esas relaciones de poder que pueden ser opresivas, que pueden ser de subordinación, analizando asuntos como la división sexual del trabajo, el androcentrismo de muchas prácticas, incluyendo la propia práctica científica, que en muchos casos es profundamente androcéntrica, y cómo el cuerpo femenino se convierte en un campo de batalla político, estético, y por tanto esa que ha sido siempre esa gran frase del feminismo que retoma también las investigaciones feministas, de lo personal es político. Esa frase sigue siendo un tema central porque todavía tenemos muchos terrenos de la vida cotidiana que están atravesados por la misoginia, que se están reactualizando los machismos, los micromachismos y las formas de agenciamiento patriarcal que reproducen violencias y que terminan incluso con feminicidios que afectan de manera muy negativa no solo subjetivamente a las mujeres, sino también colectivamente. Por eso lo personal es político, sigue siendo central, porque nos seguimos enfocando en cómo podemos construir espacios de encuentro político. Los feminismos, aunque diversos, críticos de sí mismos, enfrentan también
la violencia epistémica, incluso en la academia, porque hay un sector de la academia que todavía sigue negando estas formas de episteme y estas formas de construcción de conocimiento. Por eso consideramos sumamente pertinente la inclusión de estas metodologías feministas en este curso, para que podamos salir de eso que hemos venido reflexionando, que denominamos la dicotomía investigativa o el binarismo investigativo, de pensar que la investigación se reduce a investigación cualitativa y cuantitativa, un poco reconociendo también la profunda pertinencia que tienen todas las metodologías y cómo todos estos campos, todos estos paradigmas, algunos más emergentes que otros, al final lo que nos proponen son problematizaciones, preguntas y formas de agenciamiento metodológico que tienen un correlato epistémico y un correlato de acción política y ética. El patriarcado, en el marco de la investigación feminista y de todo lo que han venido siendo las epistemes feministas, pues impone también un modelo de masculinidad hegemónica. Por eso no podríamos pensar que esto es una lucha entre hombres y mujeres. El análisis no podría ser tan simplista, y el análisis va mucho más allá, porque cuando se propone desde el patriarcado un modelo de masculinidad hegemónica, castra emocionalmente a los hombres y establece que hay un solo modo de ejercer la masculinidad. Les exige a los hombres la renuncia, al cuidado, al llanto, a la expresión emocional. Además, genera una unidimensionalidad en términos subjetivos, lo que termina afectando negativamente a los hombres y a las posibilidades de enunciación subjetiva que puedan generar. Los empuja además a ocupar posiciones de poder que muchas veces pueden terminar siendo violentas incluso con ellos mismos. De allí que esa un poco cosa que a veces circula, ese lugar común que a veces circula del odio de los feminismos a los hombres, creo que es un asunto del que hay que terminar, que hay que deconstruir, del que hay que alejarse, porque lo que cuestiona es el sistema patriarcal que moldea a todos más allá del género, pero que además privilegia, que sí es un modelo eminentemente androcéntrico, que privilegia a los hombres a costa del sufrimiento de otros cuerpos. El problema entonces no son los sujetos masculinos, sino la estructura patriarcal que los produce como sujetos superiores, como sujetos proveedores o racionales, mientras que a las mujeres las sitúa en la irracionalidad, y que los produce como sujetos invulnerables, como ese sujeto que siempre además está muy cercano a la violencia. Y esto por eso también es sumamente negativo para la propia producción de sujetos masculinos, porque los sitúa en unos lugares que incluso en muchos casos los deshumaniza. Esa es una reflexión que me parece bien interesante traer desde las perspectivas epistemes de la investigación feminista, en términos de poder acercarnos para que podamos entender cómo los feminismos en su pluralidad teórica y política lo que nos están ofreciendo es un campo para pensar la investigación como una práctica que visibiliza, que denuncia, que transforma desigualdades de género, de clase, que transforma en términos interseccionales también todo lo que han venido siendo esas desigualdades en términos territoriales, sexuales, de género, clase y de procesos de racialización, entre otras. Investigar entonces de los feminismos y desde esta perspectiva es interrogar las formas históricas en que mujeres, cuerpos feminizados, niñas e incluso disidencias sexuales y comunidades racializadas han sido convertidos en objetos de estudio, en lugar de ser reconocidas como sujetos, en el caso de las mujeres, activas y sujetas que pueden tener una producción de conocimiento. Una producción de conocimiento siempre situado, atravesado por la corporalidad, y ahí les recomiendo especialmente la lectura desde distintas pensadoras feministas, desde las clásicas como puede ser Simone de Beauvoir, o las más contemporáneas latinoamericanas y cercanas como Chick Curiel, Rita Laura Segato, Karina Vidaseca, entre otras, que sin duda pues, están proponiendo contemporáneamente unas epistemologías feministas latinoamericanas, cercanas, que se enfocan en las experiencias corporales, comunitarias, que están mucho más centradas en reconocer que lo personal es político, pero que esa producción de conocimiento implica también una ética de la implicación. Este asunto de la ética pasa por cómo pensamos desde el cuerpo.
cómo la experiencia también es situada desde los afectos, cómo la investigación no pone los afectos por fuera y cómo también hay un reconocimiento que hay un dolor y que hay heridas y que hay violencias que han constituido esa experiencia, que en el caso de las mujeres han atravesado sus cuerpos, que hay violencias de todo orden que han atravesado a las mujeres, porque en muchos contextos las mujeres y sus cuerpos han sido los botines de la guerra. Y eso implica una conciencia crítica de esas violencias estructurales que habitamos, de esas formas de subordinación y de invisibilización en términos laborales, por ejemplo, que todavía en muchos contextos y en muchos espacios profesionales a las mujeres se les paga menos cuando realizan las mismas actividades que sus colegas masculinos, o incluso el famoso techo de cristal, o el hecho de perder posibilidades laborales por los temas relacionados con la maternidad, o los asuntos en términos del cuidado y de toda la carga mental y la carga invisible que implica el cuidado para las mujeres, entre muchos otros temas. La investigación feminista entonces tiene, como ya les decía, una praxis ético-política que está muy centrada en las relaciones, en los cuerpos y en las maneras en que construimos el conocimiento, porque la búsqueda es una producción de conocimiento encarnada, muy crítica, que interpele esos regímenes de verdad androcéntricos, que interpele esas lógicas heteronormadas del saber y que interpele y transforme esas violencias epistémicas, porque han existido violencias epistémicas que han silenciado las producciones de las mujeres, que han deformado, instrumentalizado su experiencia y que las han hecho en muchos casos habitar desde los márgenes o totalmente silenciadas en términos de lo que pueden hacer y de sus posibilidades. El feminismo y los feminismos entonces no se entienden como teorías homogéneas ni como una única línea de pensamiento, y creo que eso es precisamente lo que lo hace desafiante, pero también enriquecedor, y es que los feminismos, desde esa perspectiva plural, surgen desde múltiples geografías, historias, experiencias de mujeres muy diversas, porque las mujeres, como los hombres, no son todos iguales, son grupos humanos, colectivos, que están atravesados siempre por la diferencia. Y por eso los feminismos son territorios en disputa, por eso no hay una unicidad al interior de los movimientos feministas y territorios que están siempre interpelando esas violencias estructurales y de género. Y ahí es muy importante la perspectiva también de los feminismos en términos interseccionales, porque la investigación feminista plantea una ruptura con esos modelos hegemónicos de producción de conocimiento, que ya como lo hemos visto en otros momentos, plantean esa idea de la universalidad, de la distancia, y hay aportes de autoras que me parecen muy relevantes mencionar, como son Sandra Harding, Patricia Hill Collins, Gloria Anzaldúa se las recomiendo especialmente, o Bell Hooks, o incluso la misma Donna Haraway, que han entrado a revisar la producción de conocimiento, especialmente en el caso de Sandra Harding o de Donna Haraway. Hay una pregunta por cómo el conocimiento no es universal, cómo el conocimiento es situado, se produce desde cuerpos concretos, en contextos de relación, y cómo ahí entonces entra todo esto de lo que se ha denominado el standard point o el punto de vista, para generar desde ahí, desde ese conocimiento situado, una producción de conocimiento que tenga muchísima más pertinencia, que tenga muchísima más relación con los cuerpos y con lo que está sucediendo, y para situar el conocimiento no desde una experiencia androcéntrica que invisibiliza preguntas, que invisibiliza lugares y que invisibiliza formas de vida y construcción subjetiva. En el caso latinoamericano, estos feminismos están mucho más centrados en lo comunitario, feminismos más indígenas, más decoloniales, que están dialogando, incluso feminismos más afro, que están dialogando con luchas territoriales, con luchas queer, como que hay ahí unos posicionamientos no solo para denunciar el sexismo, no solo para denunciar las vulneraciones y violencias de las mujeres, sino también el racismo epistémico que ha blanqueado la genealogía del pensamiento. Esto implica que en el caso latinoamericano los feminismos son mucho más interseccionales y que incluso hay unas críticas a estos feminismos más blancos de esa primera ola que también en algunos casos invisibilizaban esas intersecciones de origen racial o esas intersecciones de clase, que en el caso de un continente tan desigual como América Latina, pues son profundamente importantes. Esto tiene mucho que ver con cómo es urgente entonces despatriarcalizar no solo las relaciones sociales, sino también la academia.
las formas de enseñar, de investigar, de escribir, esas maneras muy androcéntricas de señalar y de invisibilizar también el conocimiento de las mujeres o de querer silenciarlas. Investigar desde los feminismos implica entonces construir preguntas que nacen desde los cuerpos, desde las heridas, porque también es necesario explicitarlo, desde la rabia, desde el deseo de transformación. Muchas veces la investigación feminista, y esto es lo que lo hace precisamente por esa enunciación política tan radical, la hace sumamente incómoda para los escenarios de la academia más tradicional, porque está atravesada muchas veces por la denuncia, por la memoria de las violencias silenciadas, por explicitar esas violencias y ponerlas en el espacio público. Por eso no es solo aplicar una serie de técnicas, sino que implica un compromiso afectivo, un compromiso político, un compromiso ético con los sujetos involucrados y porque en muchos casos quien hace la investigación también es parte de esa misma situacionalidad o de ese mismo problema sobre el que se investiga. Esto implica entonces que la investigación feminista está mucho más centrada en observar con empatía, porque la herida no es una herida lejana, no es una herida distante. La violencia no necesariamente es distante, es una violencia que también atraviesa a quien está haciendo la investigación. Y por eso hay una ética feminista en la investigación que no busca, como quizás otras metodologías, y no es que esté diciendo que esto necesariamente sea malo, que no busca solo producir conocimiento, sino sobre todo generar vínculos, transformaciones estructurales, movimientos en los sujetos, agenciamientos, mirar cómo se pueden transformar también las relaciones sociales y políticas. Esto hace que la investigación feminista sea bastante incómoda para el orden académico tradicional, porque pone en el centro la experiencia, pone en el centro el dolor, pone en el centro la herida, pero también pone en el centro el cuidado, el deseo, la rabia, la ternura, la política. Pone en el centro eso que son las preguntas que atraviesan a los cuerpos feminizados y que quizás no son las preguntas más usuales que la academia se hace o que las universidades contemplan. Porque pone en el centro las desigualdades estructurales, pero también relacionales. Uno de los campos que para la investigación feminista es muy importante son los campos relacionados con el cuerpo, la belleza y la violencia simbólica, porque el cuerpo aparece aquí con toda la profundidad y radicalidad, porque las mujeres y los cuerpos feminizados han sido históricamente convertidos en territorios de control, de regulación estética, de disciplinamiento y de disciplinamiento desde el mismo momento en que se menciona que es mujer hasta en todo el proceso educativo y social de explotación también laboral o de explotación reproductiva. Y ahí hay toda unas reflexiones muy interesantes y un campo que se está construyendo alrededor de asuntos como la violencia estética, como la posibilidad misma de la belleza y quiénes se configuran como los cuerpos bellos y quién no, como a esto también tiene mucho que ver con cosas que aparentemente no son tan nombradas en los espacios académicos, pero que se constituyen en asuntos fundamentales alrededor de la maternidad, alrededor de la manera en que aparecen los cuerpos, cómo los cuerpos son campos de disputa política, cómo hay unos asuntos en términos del territorio corporal y del deseo, de la posibilidad del cuerpo como espacio de dignidad y cómo los imperativos hegemónicos del mercado afectan las formas de producción subjetiva de las mujeres en términos de vida material, simbólica, de explicitación de deseos y de explicitación del mismo afecto. Las violencias es otro punto de mucha interrogación para las investigaciones feministas, porque un poco hay esta relación en términos de las violencias estructurales se encarnan en esas relaciones cotidianas, especialmente en las familias, en los hogares, pero también en el trabajo, en el aula, en todas estas formas cotidianas de encuentro. Por eso aparece también entonces la pedagogía feminista como una pedagogía que entrecruzada con la investigación permite o busca cuestionar los privilegios, revisar las prácticas e incluso incomodar, porque hay también una perspectiva de incomodar para poder transformar. Incomodar no solo incomodando en el afuera, incomodándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para poder revisar qué tanto de eso de nosotros que estamos agenciando es patriarcal y cómo podemos hacer transformación. Esto es especialmente importante porque en muchos de los contextos universitarios aún persisten formas de violencia simbólica, institucional, epistémica hacia las mujeres y hacia los cuerpos feminizados,
especialmente para mujeres que se identifican como feministas o que investigan desde estos marcos. Los feminismos entonces también están tratando de generar luchas al interior y luchas epistémicas al interior de los espacios académicos para construir otras maneras de investigar. Estas luchas no son recientes, vienen desde hace un tiempo y tienen muchísimo que ver con cómo los feminismos son plurales. Pues podemos hablar también de feminismos negros, de coloniales, chicanos, poscoloniales, que sobre todo han entrado a denunciar exclusiones sistemáticas de mujeres racializadas, de mujeres indígenas, afrodescendientes, de mujeres empobrecidas, campesinas o de mujeres trans, que muchas veces no son reconocidas como personas válidas. Estas exclusiones exigen una revisión profunda de esos criterios de validación académica y una apertura real a eso que hemos denominado pluralidad epistémica. ¿Qué tan abiertos somos? ¿Qué tan plurales somos? ¿Qué tan patriarcales también somos? Creo que eso tendríamos que preguntarlo. ¿Cuánto de nuestras prácticas continúan perpetuando escenarios patriarcales? ¿Cuánto nos disponemos, por ejemplo, a hacerle comentarios a las personas sobre sus cuerpos, especialmente a las mujeres, como si las personas no tuvieran espejo, no tuvieran conciencia corporal? ¿Cuán irrespetuosos somos con ese tipo de comentarios y con muchos otros que subordinan a los sujetos feminizados y los ponen por debajo de? ¿O cuánto de las prácticas que ejercemos no son prácticas también de acoso, no son prácticas también que instigan a la violencia? Y por eso también creo que el otro punto es pensar que la investigación feminista, claro que su foco está muy centrado en todo lo que ocurre con las mujeres por obvias razones, de las desigualdades y de las formas de exclusión y de marginalización, pero también hay una interpelación a las masculinidades, especialmente aquellas que reproducen ese modelo de éxito, de heteronormatividad, de autosuficiencia, de vulnerabilidad, que son esas masculinidades que podríamos considerar más hegemónicas. Ahí, como lo plantea Lucho Fabri, el modelo patriarcal no solo oprime a las mujeres, sino que también establece jerarquías entre los propios hombres, subalternizando a quienes no encajan en esas exigencias de lo que debe ser el hombre y lo que debe ser la masculinidad. Ahí es donde aparece también todo este escenario de las nuevas masculinidades, que para algunos ha sido una moda y que para algunos esa idea de que soy un hombre construido se convierte como en una moda. Y creo que eso es también generar una producción de significante vacío, una producción de significante subjetivo neoliberal, porque lo que no puede ser es una moda, sino un compromiso real con la transformación. Un compromiso real en donde no estemos pensando en que hay que enseñarle a las niñas a cuidarse, sino que hay que enseñarle a los niños a no ser violentos. ¿Sí? Cómo transformamos nuestros afectos, las relaciones y las subjetividades. Cómo las mujeres no mueren por el hecho de ser mujeres, sino que podemos agenciar espacios que sean seguros para todos y para todas, para todes. Los niños y niñas tienen derecho a habitar otras formas de ser y sentir, más allá de los mandatos binarios, más allá de la reproducción de las violencias, más allá de que a un niño pequeño le digan que no debe llorar, cercenando su posibilidad, cercando su posibilidad de expresión emocional. Y esto creo que es un asunto importante que en muchos casos no reflexionamos. Los feminismos no están centrados en un asunto en contra de, sino en cómo la investigación feminista y los feminismos lo que nos abren es la posibilidad de reflexionar sobre nuestras propias prácticas para poderlas transformar. Esto exige tareas, una tarea pedagógica, es una tarea política, es una tarea de ampliación de esas redes de inteligibilidad para que podamos, especialmente en contextos educativos y familiares, entendernos de una manera más amplia y desaprender. Porque desaprender el patriarcado es un gesto de libertad y desaprender para quedar constantemente involucrados en las preguntas que nos lleven a transformar nuestras propias maneras de ver y de habitar el mundo, para que esas maneras no estén en la reproducción de una violencia patriarcal, sino en la construcción de formas más sensibles de relacionamiento. Esto implica entonces un desafío, por eso pensar en una investigación feminista encarnada en el cuerpo implica entonces construir investigaciones que no estén centradas en marcos explicativos. Desde este lugar de ubicación de los feminismos, pues la búsqueda es una investigación que dignifique, una investigación que denuncie, que propicie procesos de conciencia crítica, de justicia epistémica, porque hay un reconocimiento que pareciera que es obvio, pero en muchos contextos y lugares no lo es, y es que la vida de los sujetos y de las mujeres y de los sujetos feminizados importa.
porque en muchos lugares todavía sigue sin importar. Y que las historias de las mujeres y de quienes habitan los lugares de enunciación de lo femenino, pues están y merecen ser narradas desde su complejidad, no reduciéndolas, no silenciándolas, no invisibilizándolas. Entonces, por eso hay un llamado que creo que desde este eje militante, desde todo lo que es la investigación feminista, vale la pena hacerse, y es cómo revisamos nuestras propias prácticas investigativas. ¿Cuáles son nuestros prejuicios? ¿Cuáles son nuestras maneras androcéntricas, patriarcales y misóginas de relacionarnos? ¿Cuáles son esas jerarquías que le damos y esas preponderancias que le damos a unos cuerpos por encima de otros? ¿Qué consideramos que es lo bello? ¿Cómo construimos nuestras relaciones? Y las relaciones más cercanas, cómo construimos relaciones más equitativas en el mundo laboral, o si nuestras relaciones lo que siguen es perpetuando escenarios de desigualdad. Desde qué lugar hablamos y cómo reflexionamos sobre el conocimiento y construimos prácticas más colaborativas, más emancipadoras y mucho más equitativas. No se trata entonces solo de estudiar las opresiones, yo creo que esto es muy importante, sino de generar procesos de transformación, de desmantelar las opresiones, de dignificar la vida. Esa es la apuesta de la investigación feminista. Por eso no es un modelo rígido, estructurado, es un proceso mucho más dinámico, mucho más rizomático, mucho más situado, que atraviesa la experiencia, que propone un ejercicio sumamente reflexivo y ante todo un posicionamiento político y ético. No se trata solo de aplicar una técnica, porque hay técnicas desde la investigación feminista, pero sobre todo es construir el encuentro desde una apuesta metodológica que haga sentido a las denuncias de esas opresiones y ampliar esos horizontes de justicia, generar espacios de equidad en donde podamos sentirnos seguros, seguras, y en donde podamos explicitar eso que somos en términos subjetivos y encontrar lugares y encontrar formas de construcción subjetiva mucho más plurales. La investigación feminista entonces no nace de un vacío, esto no es así porque me pareció, porque me parece cool, porque me parece chévere, sino que nace de una experiencia, de experiencias concretas, de opresión, de desigualdad, de deseo de transformación, de injusticias. Por eso, en esta parte de la construcción de un diseño, de una investigación feminista, pues implica también formular preguntas que no nacen desde una carencia epistemológica exclusivamente, sino de una urgencia ética y política. Y esto creo que es uno de los puntos en donde la investigación feminista entra como a ser diferente a otro tipo de investigación, porque hay un tema en términos de la denuncia, de la pregunta que encarna la vida, de poder pensar en otras formas de habitar el mundo. Esto tiene mucho que ver con el punto de vista, porque tiene que ver con el lugar de enunciación de quien investiga. Ese lugar de enunciación es un lugar central, porque la investigación feminista no está pensando que yo hablo desde una afuera, sino que hablo desde una voz situada, que tiene conciencia de los privilegios, también tiene conciencia de sus límites, de sus afectos, de sus tensiones, de las tensiones relacionales, de los lugares de ubicación, la conciencia del cuerpo, del territorio. Esto es parte fundamental en la organización de un problema desde esta perspectiva. Em, Porque el problema y toda la construcción del diseño de investigación es un posicionamiento ético y político frente al mundo. O sea, aquí esa idea de que si la investigación es neutral se diluye totalmente. En toda la investigación militante y en esta investigación, en esta metodología de la investigación feminista, pues mucho más. Porque lo que está proponiendo es una lectura crítica y en disputa con esas hegemonías epistémicas. Porque esas hegemonías, porque la academia y todo el proceso de hegemonía epistémica, pues ha sido profundamente androcéntrica, entonces propone otras rutas, otras maneras de hacerlo y otras lecturas también. Esta fase de diálogo con los saberes que tiene que ver con esa construcción, ya no solo del problema, sino de esa construcción teórica, implica revisar tanto las teorías feministas como otros marcos críticos interseccionales para tensionar esas estructuras dominantes de conocimiento. Por eso yo no puedo decir que hago una investigación feminista, pero sigo leyendo lo más clásico dentro de lo clásico, porque lo que me está proponiendo la investigación feminista es también interrogar
o hacer a un lado ese canon androcéntrico y poderme situar en unas lecturas mucho más críticas, mucho más interseccionales, lecturas mucho más en términos de poder reconocer esas desigualdades atravesadas por el género, pero también por otros clivajes. Entonces, por eso retomar la perspectiva del punto de vista es cuestionar esas formas androcéntricas de producir conocimiento. Hay una fase, no estoy aquí diciendo que solo se tengan estas, solo que estoy como dándole un mayor foco a unas fases específicas al interior de la investigación feminista. Una de esas tiene que ver con esa fase de diseño metodológico, que está en consonancia obviamente con lo previo, que está en consonancia con unos objetivos. Ese diseño metodológico, sobre todo desde la investigación feminista, se propone como una cartografía ético-estética. Aquí hay unas preguntas en términos éticos alrededor de cuáles son las maneras en que me voy a acercar y en que yo, siendo una mujer que investiga, cuál es mi lugar de enunciación. ¿Qué implica acercarme a otros cuerpos? ¿Cómo evito reforzar desigualdades en el proceso mismo de investigación? ¿Cómo soy cuidadoso con esos otros y esas otras? ¿Y cuál es mi compromiso ético y mi compromiso político con esta investigación? ¿Cómo genero un proceso investigativo responsable y cuidadoso? ¿Y cuáles son esas formas metodológicas y las técnicas y las maneras en que me voy a acercar? Y en que, siendo yo parte del campo y estando en el campo, a la vez también el desafío de no ya estar desde una perspectiva de militante o de otra perspectiva, sino de una perspectiva de investigación. Porque la investigación feminista propone un proceso de conversación y de afectación mutua. Entonces, en el trabajo de campo, pues hay distintas técnicas como pueden ser la entrevista caminante, por ejemplo, que la investigación feminista lo plantea como una variación de la entrevista para no hacerla simplemente sentado, sino para generar unas conversaciones que se van construyendo territorialmente. Pero sobre todo el trabajo de campo permite y pueden usarse técnicas muy diversas, incluso técnicas más tradicionales. El tema es cómo uso ese andamiaje y cuál es el lugar que le doy en términos de un posicionamiento ético-político de la investigación. Por eso el trabajo de campo es una vivencia, es un encuentro dialógico en donde se reconoce profundamente toda la dimensión emocional del proceso y todo lo que implica el dolor, la denuncia y la transformación. Y desde luego, una fase también muy importante en la investigación feminista es la fase de análisis, porque se espera construir una reflexividad crítica que desmonte las estructuras patriarcales o por lo menos que las desnude y hacer una relectura desde el cuerpo y la experiencia. Esto implica que no hay una búsqueda de universalización, de jerarquizar sentidos, sino de abrir espacios de comprensión crítica y de transformación. Por eso el análisis en muchos casos en la investigación feminista está en primera persona, está evidenciando lo que la investigadora o quien investiga o el equipo de investigación sintió, está evidenciando cómo se lee entonces también corporalmente, cómo se pone ahí el deseo, cómo se pone la memoria, y los relatos son mucho más polifónicos, en donde no hay tampoco una única, por eso el tema del punto de vista, porque la reflexividad también está muy centrada y esto creo que es muy importante. Muchas de las investigaciones feministas te cuentan los resultados, pero también te cuentan cómo se sintieron en el proceso, cómo se construyó el proceso, cómo se transformaron mutuamente en términos de hacer esa investigación, cuáles fueron las transformaciones que se dieron. Entonces uno puede encontrar artículos de investigación feminista en primera persona contando cómo se sintió quien investigó, o en un diálogo entre tres del equipo de investigación hablando y explicitando los vacíos, o en un diálogo entre el equipo de investigación y esas personas que son parte del campo en términos de unos diálogos mucho más amplios alrededor de lo construido y lo encontrado. Y hay múltiples maneras de hacerlo y creo que eso es lo interesante que también proponen las investigaciones feministas, porque el análisis se hace siempre en diálogo. Por eso esto de que aparece también en los propios resultados ese diálogo, porque se comparten los relatos, se reproducen los textos y hay como un asunto de pensar a ese otro
que por lo general no siempre, porque no siempre las investigaciones feministas se hacen con militantes, pero en muchos casos sí. Entonces como que hay esa posibilidad de pensarse, de situarse colectivamente y de narrarse y de reconocer que las experiencias de las mujeres, de los cuerpos feminizados o de las divergencias masculinas también son importantes, de interrogar también las masculinidades más hegemónicas y de construir desde ahí, y en términos también de los ejes temáticos, otras lecturas y otras maneras de acercarse a las realidades sociales. Esto también termina situándose en cómo se genera la escritura. Una escritura que, como ya les decía, va a veces mucho más en primera persona, mucho más situando el tema desde lo emocional también, porque hay una disputa por esos modos de decir, de narrar, de teorizar, por lo que se escribe así, involucrando las emociones en primera persona, con una escritura mucho más performativa, con una escritura como un espacio de cuidado, con una escritura que desafía esas normas del lenguaje más logofalocéntrico. Entonces, esto implica que en la investigación feminista se pueden usar poemas, testimonios, ilustraciones, relatos performáticos, videos embebidos en los textos, y sobre todo un asunto que es muy importante, como a veces en muchos casos la escritura no finaliza, la investigación no finaliza con la escritura, sino que se abre también a otras perspectivas y a otro trabajo que pasa ya un poco más por la militancia o por la construcción de materiales, por otro tipo de cosas. En suma, la investigación feminista es una posibilidad metodológica muy enriquecedora, pero desde luego también mucho más radical, radicaliza también el propio ejercicio investigativo y sin duda puede ser muy fructífera para investigaciones relacionadas con la vida, los cuerpos y las formas de expresión y de construcción subjetiva de las mujeres y los cuerpos feminizados. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá y bueno, espero que esta sea una posibilidad en términos metodológicos para sus propias investigaciones.